Muy buenas tardes a todos y como siempre, pues bienvenidos a esta sala de conferencias virtual de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que comenzamos ya hace unos meses con motivo del confinamiento para intentar contribuir a que estas semanas, que han sido ya meses, pues podamos mejorar nuestra formación cultural, nuestra formación intelectual, conozcamos otras realidades y de alguna forma, bueno, pues también salgamos un poquito mejores en ese aspecto. Y como saben ustedes, vamos tratando pues diversas cuestiones de muy diverso ámbito, ¿no? Desde la economía, el derecho, la historia, el arte, la literatura, etcétera, ¿no? Y hemos tocado ya en una ocasión el cine de una manera muy entretenida, pues de panorama del cine actual. Y hoy pues nos adentramos en uno de los formatos del cine más interesantes también y quizá un poco menos conocidos por el gran público. Se trata del cine documental. Realmente podríamos decir casi que estamos ante una tautología, porque todo el cine de alguna forma documenta la realidad, por mucho contenido de ficción que tenga, ¿no? El cine documental, el cine de ficción, pues tiene esa realidad de sus productores, de sus espectadores, la propia visión sobre el contenido de la ficción, ya sea literatura, historia, etcétera. Y de hecho, pues sabrán ustedes también que el cine nació como lo que llamamos ahora cine documental. Las primeras películas de los hermanos Lumière no fueron otra cosa que la grabación de la salida de los obreros de una fábrica o la llegada de un tren a la estación, etcétera, ¿no? Efectivamente, luego la ficción se fue adueñando del cine, del corazón de los espectadores y ya no nos ha abandonado nunca, pero tampoco el cine ha abandonado nunca sus orígenes documentales, porque esta es la esencia misma de su relación con la realidad. Por eso, esto del cine documental, pues es una pregunta que nunca se responde. ¿Qué es un documental? Parece que la primera vez que se empleó el término, pues fue un gran documentalista, Grierson, para referirse a una película de uno de los padres fundadores del documental, de Flaherty, y el mismo Grierson nos decía que el documental, como una posible definición, siempre discutida y discutible, es el tratamiento creativo de la actualidad. Realmente en las últimas décadas, pues el documental y la ficción se han ido pisando, se han ido imbricando, la difusión de sus límites cada vez es mayor y en ese aspecto pues, se ha ido enriqueciendo el uno al otro, la ficción al documental, el documental a la ficción. Y como ven ustedes, pues eso ha ido produciendo también unos trabajos de una calidad también artística impresionante, ¿no? Y para introducirnos en este apasionante mundo del documental, pues tenemos el lujo de contar con uno de los directores que han hecho historia en el género en nuestro país, José Luis López Linares. Sus películas no son solo ya objeto de estudio entre los historiadores del cine, aunque no hace tanto que han sido producidas, sino que además pues, ha hecho historia porque ha contribuido a llevar el documental a ese deseado estatus de cine comercial, que llegan dos salas de espectadores, ¿no? Demostrando que la calidad pues, no está reñida con el éxito entre los espectadores. Y para aquellos de ustedes que no conozcan a José Luis, pues diré una breve semblanza. José Luis López Linares, como les comento, es escritor, productor y director de cine. A él le debemos unas maravillosas fotografías de las películas. Él fue director de fotografía de quizá los mejores cineastas de nuestro país, de Víctor Erice, de Carlos Saura, de Fernando Trueba, de Regueiro, de Basilio Martín Patiño, de Alan Tanner, etc. O sea, realmente su contribución ha sido espectacular. Y ya como director de cine, como director de cine documental, pues como les decía, pues es uno de los artífices de que el documental saltara de nuevo la gran pantalla al público con esa obra que ha sido ya tan comentada de Asaltar los cielos sobre Ramón Mercader, sobre el asesinato de Trotsky, que seguro que muchos de ustedes pues la han visto y si no, pues como todas las de José Luis se las recomiendo, ¿no? Tiene grandes documentales, como les digo, muy reconocidos, como A propósito de Buñuel, sobre nuestro gran cineasta, Extranjeros de sí mismos también, una importantísima reflexión cinematográfica sobre la historia y sobre cómo la vemos y sus personajes a través de los antiguos brigadistas y los miembros de la División Azul. Bueno, son muchas las películas, no quiero entretenerles con toda su filmografía
Sé que muchos de ustedes habrán tenido la ocasión de ver la película, una de las últimas que ha hecho, documental maravilloso, El Bosco, Jardín de los Sueños, que es un trabajo del año 2016, El Jardín de las Delicias, perdón, que No, no, de los sueños, de los de los sueños. sueños, de los sueños. Sí, Es lo que has lo he dicho leído, bien. digo, lo he leído rápido y digo, no me acordaba, será El Jardín de las Delicias por el título de este. Luego nos lo explicas bien, José Luis. Entonces, bueno, muchos de ustedes lo habrán podido ver. Si no, pues el link lo hemos enviado para que lo puedan ver. También un estupendo corto documental sobre una fotógrafa que también seguro que lo habrán disfrutado. Y él nos ha propuesto también a lo largo de la intervención pues poner algunos fragmentos, algunos vídeos cortos para ilustrar su exposición y esperemos que les guste. Como siempre, podrán ustedes hacerle preguntas y les pedimos para ello que ya desde el principio las vayan poniendo en las preguntas y respuestas en esa pestaña del Zoom o si no la encuentran bien, en la del chat. Para las preguntas, Leticia Lombardero, nuestra coordinadora de la conferencia, les irá abriendo el micrófono para que lo puedan ustedes hacer en persona, excepto en los que lo estén viendo por YouTube, que lo pueden hacer solo por escrito y ahí Leticia leerá su pregunta para que José Luis la pueda contestar o comentar. Como siempre, les pedimos disculpas si la tecnología a veces no conseguimos la calidad que nos gustaría, porque ya saben que depende por un lado de la red y por otro lado también de sus propios dispositivos. Y en ese sentido, hoy que vamos a ver pues esos fragmentos de películas, pues quizá en algún momento alguno de ustedes no lo vea tan bien como nos gustaría, pero creemos que vale la pena para ilustrar el discurso de José Luis, que sin imágenes pues efectivamente sería otra cosa. Así que nada más, muy buenas tardes y les dejo con José Luis López Linares para que disfrutemos con esta introducción al cine. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Leticia. Y gracias no solo por estar aquí esta tarde, sino porque he seguido vuestra programación durante estos meses, estas semanas de encierro y me ha parecido fantástica. Además de que habéis contado con muchos amigos míos. Bueno, en fin, como ha dicho Álvaro, toda película es un documental. Yo voy a partir de esa premisa de que toda película es un documental, porque entonces hay dos tipos de documentales. Los documentales que de alguna manera son, podríamos llamar, de los deseos cumplidos o de los, o de los sueños cumplidos, que los podríamos llamar documentales de ficción. Y luego está la otra parte, los documentales de no ficción, que serían los que hacen, no sé, como los que están más apoyados en la realidad. Hacen la realidad social visible, entendible, de acuerdo a los criterios de selección del director y de su retórica, de sus recursos de contar la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista, toda película es un documental porque, bueno, por ejemplo, con Blade Runner, tenemos que, bueno, Blade Runner está estrenada en el año 81, me parece. La época en que sucede es el 2019, que ya hemos pasado. Y en el futuro que ellos planteaban, pues por ejemplo, de todas las empresas que salen en la película, bueno, muy pocas quedan vivas, ni Pan Am, ni Bell, de repente todos esos anuncios que salen, las grandes compañías que salen en los anuncios de allí han desaparecido. Por otra parte, con los robots y los coches voladores se han pasado un poco de frenada, pero sin embargo lo que parece extraño es que para hacer una videollamada tenías que entrar en una cabina, cosa que en el 19 ya no, vamos, ya estaba más que superada, ¿no? Bueno, pues eso, hay esa película quizás lo que nos está contando es que, bueno, pues que los guionistas se equivocaron bastante, ¿no?
Hay otras películas, por ejemplo, una película española que se llama Los chicos con las chicas, que hablo de ella porque la dirigió mi suegro y la protagonizó mi suegra, Enriqueta Carbellera, Javier Aguirre y Enriqueta Carbellera. Y es una película que si la vemos ahora, en fin, retrata una época, ¿no? Bueno, Javier ahí se inventó casi el primer videoclip, ¿no? Con los Bravos y con Mike Kennedy bueno, y la ves ahora y es fascinante. Cualquier cosa. El otro día, viendo un documental que ha recuperado la Filmoteca Española, que se llama Pontevedra, cuna de Colón. Es un documental de 1927, mudo, que trata de demostrar que Colón nació en Pontevedra. Y es muy interesante porque hace, a base de grandes cartelas, contando su tesis, y luego hay un momento dado en que se olvida ya de Colón y de todo y se dedica a rodar las rías, la ría de Vigo, la ría de Pontevedra, y bueno, tiene muchísimo encanto en eso. O sea que ya el documental desde un principio ya se utiliza para defender una tesis, una idea, ¿no? Entonces, si quieres, Leticia, ponemos las imágenes de los Lumière. Perfecto, pues voy a ello. Vaya, me parece. Sí, perdona un segundo, un minuto. Sí, un segundo. Que nos... Bueno, vais a ver entonces en este pequeño fragmento de los Lumière, que además ha sido algo que ahora han coloreado y digitalizado en alta resolución. Y entonces, la verdad es que la calidad de las imágenes es impresionante, pero se ve perfectamente cómo recogían la vida según sucedía. Ni siquiera hay una panorámica, la cámara estaba fija, ¿no? No había ni edición, ni retórica, ni adornos. Pero el cine tenía entonces tanto poder de fascinación que no requería de nada más. O sea, realmente el espectador estaba seducido pues viendo cualquier imagen prácticamente. El tren llegando a la estación o la famosa de los obreros saliendo o estas otras que son imágenes fantásticas de París. Quizás la fascinación ahora para nosotros es distinta, ¿no? Si te parece, José Luis, lanzamos ya las imágenes. Venga, sí.
entonces la cámara se mueve, pero ahora, pero a los espectadores entonces también les debieron resultar fascinantes. Yo hice una película que se llamaba Un instante de la vida ajena sobre Madronita Andreu en el 2005, me parece, que toda la película está hecha con materiales digamos, de archivo con home cinema, con cine casero. Madronita Andreu era hija del doctor Andreu, de las famosas pastillas, y desde muy joven se aficionó a la fotografía y después al cine. Y desde el año 24 hasta que prácticamente se murió en el 83, poco antes de morir, estuvo rodando, ¿no? Pues con esas imágenes encontradas por mi mujer, por Arantxa Aguirre, en la Filmoteca de Barcelona, mientras buscaba documentación para otra película, para Saltar los cielos, pues, bueno, la verdad es que estuve 7 años detrás de la autorización de la familia para utilizar ese metraje, ¿no? Y eran pues más de 150 horas de cosas rodadas de la familia, de sus viajes, de las fiestas, de sus hijos, y con eso hicimos una película, un largometraje de 90 minutos. Prácticamente en la película no hay nada más que imágenes, no hay entrevistas, no hay nadie. Ella se lo cuenta todo, lo contamos todo con las imágenes de Madronita. Fue una película que nos dio muchas satisfacciones, estuvo en el Festival de Venecia, fue muy bien recibida en muchos sitios. Y bueno, era una forma que, bueno, distinta, ¿no? El documental tiene muchas posibilidades, o sea, no sé, yo no sé si he hecho dos iguales o parecidos, pero cada uno necesita un tratamiento distinto, una retórica distinta, ¿no? Madronita simplemente es las imágenes, cada secuencia es un viaje, una secuencia, y tiene una música, una canción específica. Y hay una narrativa, un guión que hizo Arantxa Aguirre sacado de la gente que la conoció y que es como un fotógrafo que le ayudó un personaje medio imaginario que le ayudó a montar y a organizar sus películas. Y bueno, no es más que eso, ¿no? Entonces, el cine es el director es un mediador, ¿no? Entre lo que quiere contar y el espectador, ¿no? Entre la película y el espectador. Por ejemplo, la primera película que hice, que fue la que ha citado Álvaro antes, Asaltar los cielos, la hicimos porque, bueno, con muchas películas parten de un libro. Esta partió del libro que había escrito el hermano de Luis Mercader, del hermano de Ramón Mercader, Luis Mercader, que había venido a España y había escrito un libro contando la vida de su hermano, ¿no? Bueno, Ramón Mercader fue el hombre que asesinó a Trotsky en México con un piolet, que luego pasó 20 años en la cárcel de México. Y esa fue la primera película documental que yo hice, porque antes, hasta ese momento, y después seguí trabajando como director de fotografía de ficción, pero esa fue la primera. Y ya en esa película lo que hicimos fue montar toda la película en base a entrevistas. O sea, no había nada que no nos lo hubiera contado alguien y que no estuviera allí diciéndolo. O sea que al final teníamos una cantidad de horas de entrevistas tremenda, ¿no? Y todo eso era una especie de puzzle del que había que sacar una historia. Porque, claro, había gente con la que teníamos 1 hora o 2 horas de entrevista, ¿no? Claro, eso es
es un trabajo de montaje laborioso, ¿no? Que yo creo que no se podía haber hecho si no hubiera sido por las ediciones digitales. Porque, bueno, yo entonces compré la segunda edición offline que había en Madrid, o sea, que la segunda que llegó a Madrid, la compramos nosotros para poder encarar ese material, ¿no? Y, bueno, la película, la verdad es que fue muy bien, para ser la primera, fue yo creo un éxito tremendo. Cuando me dijo Javier García, que era el dueño de los cines Alphaville entonces, que la estrenaba, me acuerdo que empecé a dar saltos en la cama y de alegría. Y bueno, tuvo muchísima repercusión. Y bueno, y eso ya pues me decidió a seguir con la productora, ¿no? Poco, ¿no? Hay una cosa curiosa que decía David Mamet, que cuando consigues en una película dar en los últimos segundos cambiar el significado de la película, en fin, has logrado ganarte. Y por ejemplo, ponía el ejemplo de Con faldas y al loco, cuando ya se van en la barca y dice, pero es que soy un hombre. Y le dice, pero bueno, dice, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, de repente, en esa pequeña frase, en Asaltar los cielos, bueno, salvando las distancias, pasó un poco eso también, ¿no? Que cuando contaba el amigo de Ramón Mercader, dice, al final de todo, de la vida de México, de matar, de hacerse... bueno, al final, dice, lo que me dijo de luchar por los paraísos, de asaltar los cielos, me dice, al final me dijo Ramón, para mí el paraíso era San Feliu de Guíxols. Y entonces vemos la playa de San Feliu de Guíxols. Y bueno, así acaba la película, ¿no? Que, en fin, es muy interesante. Bueno, en una película de ficción, el esfuerzo más grande está es trabajar contra la realidad. O sea, hay 60 personas o 100 o 200 personas que trabajan para tratar de huir de la realidad real y fabricar una realidad de la película, ¿no? Maquilladores, decorados, directores de fotografía, en fin, todo el mundo realmente está, los actores, por supuesto. Y en un documental, pues normalmente, los documentales que hacemos nosotros, trabajamos 4 o 5 personas, ¿no? O 6 a veces. Entonces es un trabajo muy distinto, ¿no? Yo venía acostumbrado de hacer, bueno, grandes películas con Carlos Saura, con Trueba, la que como director de fotografía era bueno, te limitabas, ¿no? Porque es un trabajo fantástico. Todo el equipo lo que hace es un poco intentar construir un sueño que ha soñado el director o el guionista, ¿no? Y en un documental es justo casi lo contrario, o por lo menos como yo los hago, porque el guión lo vamos fabricando durante el rodaje, ¿no? Durante el rodaje y sobre todo durante el montaje, ¿no? O sea, el rodaje es un poco ir acumulando material con una idea, claro, de lo que te interesa y luego, cuando empieza el montaje, empiezas a darle forma, ¿no? En la productora, López Lee Films, trabajamos, pues sobre todo montadores, porque bueno, está Pablo Blanco, que lleva conmigo no sé cuántos años, yo creo desde Asaltar los cielos, 20 años quizás casi. Está Sergio de Ustua, está Valeria Gentile, está Cristina Otero, que es también, estos todos pertenecen al montaje. Algunos trabajan, Arantxa Aguirre, mi mujer, trabaja allí en la productora y ella produce y dirige sus películas, ¿no? Colaboramos, pero no en el mismo proyecto. Bueno, aunque yo a veces hago la fotografía de algunos de algunos planos para ella, ¿no? Cosa que ya no hago para nadie más. Bueno, luego están 2 personas de producción, Cristina Molliva y Pilar Barbat, y prácticamente
y un ayudante de cámara, Andrés Recio, y en postproducción Raúl. Claro, eso es un poco el equipo de Lopetnik. Entre nosotros hacemos prácticamente toda la película. Bueno, y sonido Juan Carlos, que se me ha olvidado. O sea, ese es un poco el método de trabajo. El guión para mí se hace en el montaje prácticamente. Es una aportación de cosas que van llegando al montaje y ahí lo hacemos, ¿no? ¿Y cómo surgen los proyectos? Pues a veces los proyectos surgen de muchas maneras. A veces es un encargo que te apetece hacer y otras veces pues es algo que conoces a alguien. Yo, por ejemplo, cada vez que leo un libro que me afecta, de alguna manera quiero hacer una película sobre el libro, por lo cual es imposible, claro. Pero por ejemplo, cuando conocimos a alguien, cuando conocí a David Riaño y conocí su proyecto de viaje por Europa en una furgoneta bañándose en los lagos, pues decidimos ayudar a hacer la película, ¿no? Si tienes el clip de David de Siete Lagos. Sí, lo lanzo ahora mismo. Uno no piensa que se vaya a morir, ¿no? Y de repente con la edad sabes que te vas a morir y que va a ser más pronto que tarde. Lo tienes muy presente, que hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Me empecé con los primeros síntomas en el 2008. Tenía 34 años, vivía con mi mujer, mi hijo y pues no sé, te viene el mundo abajo. En el agua es como que me encuentro libre. En el agua puedo hacer más cosas porque la gravedad pesa mucho. La idea es viajar en furgoneta durante 6 meses por los países del este de Europa. Aportar el granito de arena, animar a otra gente a que haga lo que le gusta hacer. Y volaré, te juro que volaré. Me encanta ese. Vente a alcanzar The captain, yeah, the captain doesn't want to talk to me. y volaré, te juro que no me hundiré. I cannot go in a lake on my own. I need friends, I need family. Lo bonito ya está cruzado por delante de mí. ¡Cuidado, para! Ahí va. ¿Tienes un lago al lado de casa entonces? Sí. Vale. Pues entonces es genial. David es un tipo estupendo y él tiene el proyecto de recorrer. Estuvo 6 meses viajando por Europa del Este en una furgoneta preparada para poder, para que él pudiera vivir ahí, porque necesita medios especiales, por supuesto, una plataforma elevadora para poder subir la silla y bajarla, un respirador para dormir, en fin, muchas cosas, y ayuda de 2 personas. Y entonces hemos estado acompañándole en el viaje, y seguimos acompañándole y ahora estamos editando la película y buscando formas de financiarla también. O sea, que estamos en ello, ¿no? Pero bueno, está Víctor Fernández Santaella y David Riaño, que son los que se están montando y haciendo la película ahora, ¿no? Es un proyecto, un proyecto que no habíamos hecho nunca nada parecido en la productora, pero que es eso. O sea, hacemos proyectos de alguna manera. O sea, realmente, como decía el otro día en la charla José Mateos y Jesús Montiel, pues de qué nacen hacer un documental, pues de la sombra, ¿no? Como el desencadenante, que algo te asombre, que lo miras con atención y quieres compartir eso, ¿no? Digamos que eso es lo que a mí en el fondo me mueve, ¿no? O sea,
Y luego, claro, luego está el caos, ¿no? Que es, luego hay que buscar la armonía dentro del caos de esa realidad que has intentado, que has conocido, ¿no? Por eso también es fantástico el documental, porque te permite conocer gente estupenda y cosas bueno, que te interesaban, pero que no habías, de las que no tienes ni idea, ¿no? O sea, que francamente es otra vez al revés que una ficción. Una ficción tienes el guión y lo que tienes que saber está todo allí, no tienes que salirte de esa realidad de la película. En el documental la realidad está desparramada, ¿no? O sea, la tienes que coger como con capazos, con bayetas casi, o sea, es como es líquida, ¿no? Es casi... Y todo el proceso es lo que a mí me interesa más casi, ¿no? ¿Para quién hacemos los documentales? Desde luego yo, para mí no los hago porque saldría carísimo. O sea, hacer un documental para mí. Tampoco pienso que vamos a tener millones de espectadores, o sea que no es Batman esto, ¿no? No es... Aunque Batman es una película fantástica, ¿eh? El Caballero Oscuro es una gran película, pero no podemos aspirar a eso, ¿no? Tenemos que ir, bueno, luchando para que se vean más y tal. Yo cuando los hago pienso en mis amigos de un sentido, pero tengo que pensar casi en gente concreta, o sea, tengo que pensar en mis amigos de toda la vida y otros que ni siquiera me conocen o me conocieron, ¿no? También hago las películas para mis amigos muertos, las hago para mis padres, las hago para José Jiménez Lozano, para Velázquez, para Ramón Gaya. O sea, quiero que... Pienso en ellos, quiero que les guste. Quiero que les guste, ¿no? Y sobre todo, también quiero que le guste a mi mujer, Arantxa, porque eso es fundamental, ¿no? O sea, que es mi primera espectadora, de alguna manera, y la que bueno, intento que me dé el visto bueno. Pero sí, no quiero eso, quiero para gente que no conozco, incluso pero que son concretos, que no sé cómo explicarme. Por ejemplo, hicimos una película sobre el vino de Jerez. O sea, bueno, a mí me gusta el vino. Y entonces hice con Antonio Saura, que es gran amigo y coproducimos cosas juntos, una película sobre el vino de Jerez, porque queríamos hacer una película. Habíamos hecho otra película sobre astronomía que se llamaba El pollo, el pez y el cangrejo real, que era de un cocinero que se presenta a un concurso y en Francia, el premio Bocuse en Lyon, que es cada 2 años, y todo el proceso de preparación del concurso. Entonces, cuando me lo propuso Antonio, me dijo, no, ¿quieres hacer una película sobre un cocinero que va a estar 5 meses preparando un plato en una cocina? Y dije, pero ahí no hay nada que hacer, es una cosa aburrida, ¿no? Bueno, después del primer día de rodaje, que acabó todo fatal y lo teníamos todo rodado, pensamos que ahí sí había una posibilidad de una película, y al final lo llamamos un thriller astronómico, ¿no? Es la historia de Jesús Almagro, que es un gran cocinero que se presenta en un mundo del que realmente no conocen los trucos de aquello, ¿no? Entonces, bueno, van sucediéndose asesores. Bueno, es una película que se llama eso, El pollo, el pez y el cangrejo real. Estamos hablando de la película de Jerez, ¿no? Del vino. Después de eso hice también con Antonio la película sobre el vino de Jerez, que si quieres tenemos el tráiler ahí. Perfecto. Yo creo que el misterio es por qué se convierte en un misterio. Lo importante de Jerez es el suelo. Pero es también la bodega. William Shakespeare llega a Londres en un momento en el que las tabernas están llenas de ese vino de Jerez que Francis Drake ha llevado a Londres.
A draft from paradise. Hace 30 años aquí lo único que importaba era el volumen. Fueron unos años vertiginosos. Se puede decir que en cierta forma es morir de éxito. Pues ya para recuperarlo tendrá que venir alguien que tenga una varita mágica. No, hay que empezar por hacer las cosas bien. Creo que está por descubrirse el Jerez. Pues no sabe la gente lo que se está perdiendo. Bueno, esta película la llamamos El misterio del palo cortado porque el palo cortado es un vino que tiene una leyenda que siempre han dicho en Jerez que era un vino que surgía, que no se hacía, que no se podía fabricar industrialmente, digamos. Entonces, bueno, siempre la película da vueltas alrededor del misterio del palo cortado, ¿no? Que gente que dice que sí se puede, otros que no. Y lo bueno es que no resolvemos el misterio, porque bueno, a mí me gustan los misterios, pero me gusta que sean misterios. Y los misterios, creo que lo interesante es dar vueltas alrededor de ellos, ¿no? No acabar con ellos. Creo que necesitamos conservar los misterios que tenemos o que podamos, ¿no? Y bueno, la película, la verdad es que fue muy... ha servido un poco para descubrir el Jerez a mucha gente, entre ellos el primero a nosotros, a los que le hicimos, y porque, bueno, en fin, sabíamos algo del Jerez, pero no sabíamos, desde luego, en el mundo en el que nos sumergimos, el equipo entero, y yo ahí en esa fantástica, fuimos recibidos maravillosamente en Jerez y luego yo creo que la película ha ayudado también a que haya gente que lo haya conocido. La película se ha estrenado en 20 festivales por todo el mundo, se ha vendido a varios países, está en prácticamente las escuelas de sumillers de todo el mundo. O sea, ha ayudado un poco a que, de alguna manera, bueno, el palo cortado, que nadie sabía lo que era, pues ahora hay bares que se llaman palo cortado en Madrid, en Valladolid, y de repente empiezan a vender palo cortado. O sea, es una satisfacción hacer también películas que ves que tienen una pequeña, aunque sea pequeña, acción en lo que tú quieres, contar, ¿no? Cuando hay algo, claro, el vino ya tenía pero cuando leí el libro de Elvira Roca, Imperiofobia, pues antes de acabarlo, en fin, decidí que tenía que hacer una película, que eso había que contarlo en una película. Y entonces estamos ahí, estamos desde hace casi 2 años intentando hacer la película, ¿no? O sea, pero vamos, la vamos a hacer. Me pareció que el libro me afectó de verdad y pensé que eso, bueno, la verdad es que cada libro que leo que me afecta, pienso que tengo que hacer una película, pero no todos las hago, afortunadamente. Entonces, este sí me parece que merece la pena y estamos levantando la película para poderla hacer, ¿no? Me parece que el libro abre bueno, el libro ha tenido una repercusión fantástica ya solo y queríamos pues continuar esa idea en una película que se llamaría la primera globalización, ¿no? Que es contar la historia del imperio que no está contada de ninguna manera. O sea que esa es la historia. Cuando hicimos Altamira,
con Álvaro Longoria y Morena Films, que es una película que cuenta que cuenta el descubrimiento de la cueva, pero además quiere ir más allá, quiere explorar el arte, el arte paleolítico y los orígenes del arte. Se llama Altamira el origen del arte, pero no porque Altamira fuera el origen del arte. Se han descubierto cuevas mucho más antiguas, sino que porque fue el origen del arte prehistórico en nuestra época, ¿no? O sea, fue la primera cueva que con dibujos, con pinturas impresionantes que se descubre cuando el estudio del arte paleolítico estaba comenzando, ¿no? La verdad es que pudimos rodar dentro de la cueva, aunque la última vez que se rodó allí en 4K, y tuvimos 2 semanas rodando. Lo que pasa es que cada día nos dejaban entrar solo media hora, pero media hora entre 3, porque cada uno que respiraba dentro de la cueva contaba. O sea, teníamos como, no sé, 12 minutos de tiempo de rodaje en la sala en el techo de los bisontes, ¿no? Entonces era realmente, bueno, en fin, había que tomarse con paciencia porque cada día el esfuerzo nos echaban enseguida, nos contaban cada segundo, la verdad, y nos echaban enseguida. Bueno, tuvimos un apoyo formidable, José Antonio Las Heras, que falleció, no llegó a ver la película, desgraciadamente. Y ahí quería también contar que para ilustrar de alguna manera cómo fueron las gentes que pintaron, cómo vivían los pintores de esa época, en vez de pues disfrazar a unos figurantes con pieles, pues nos fuimos a Siberia a convivir durante 20 días con una tribu que eran pastores de renos, medio pastores y cazadores de renos en la tundra siberiana, bueno, justo ya donde ya no crece nada, ya donde es poco más allá está el Polo Norte, ¿no? Y esa gente vivía todo el año quiere decir que hay 4 meses de noche en total, y otros 4 que no se pone el sol. Y con ellos estuvimos en sus... y bueno, les rodamos y eso me sirvió para contar cómo debían haber vivido, porque en esa época, en la época que se pinta Altamira y las grandes cuevas europeas, era una época de glaciación, hacía mucho más frío y el reno era el animal que se usaba para vivir, ¿no? Era el animal de subsistencia, ¿no? Y estos Dolgan, que realmente quedan 4.000 personas de esa etnia ahí arriba, pues son unos de los últimos pastores de renos, ¿no? Y bueno, estuvimos viviendo con él y no, claro, no intentamos tampoco disimularles, darles sino rodamos su vida tal y como era, ¿no? Y eso es una parte de la película importante que nos ayuda a darnos cuenta de cómo pudieron haber vivido los pintores de las cavernas, ¿no? Otra película que no sé si la que estaba en el enlace que pusimos, que es el Bosco, el Jardín de los Sueños, que Álvaro, bueno, había leído, pero sí, es el Jardín de los Sueños. No pusimos el título El Jardín de las Delicias, el Jardín de las Delicias es el título del cuadro, y el título de la película es El Jardín de los Sueños. Esta es una película que se hizo con el Museo del Prado. Con el Museo del Prado ya habíamos hecho varias películas antes, varias documentales sobre todo sobre exposiciones que hacían o a raíz de exposiciones. Esta película surge a raíz de la gran exposición del Bosco y es una especie de propuesta y encargo, la hicimos colaborando con el Museo del Prado.
y en un momento decidí hacerla solo sobre el cuadro, no hacer una película sobre el Bosco, sino centrada en el Jardín de las Delicias, ¿no? Claro, a veces 90 minutos sobre un cuadro, pues bueno, el Jardín de las Delicias tiene muchas historias dentro, ¿no?, que contar. Y tuvimos la suerte que bueno, Cristina Loisetti, que es la directora de comunicación del Prado, pues gracias a ella conseguimos que mucha gente que pasaba por Madrid y que nos podía interesar, llevarles delante del cuadro y tener un rato con ellos para que nos contaran lo que les sugería el cuadro, o lo que sabían o lo que no sabían, ¿no? Entonces fue un rodaje maravilloso porque estábamos por las noches, que era cuando cerraba el Prado, a partir de las 9, completamente solos en la sala con nuestros invitados. O sea, me acuerdo cuando llegó Salman Rushdie, que el Prado entró en alerta porque bueno, está amenazado. Y entonces bueno, había, no sé, como 20 policías, toda la seguridad del Prado, Policía Nacional, y entonces según íbamos andando por las salas, iban 20 personas detrás de él, ¿no? O sea, claro, luego cuando salió el Prado se fue solo con su... pero bueno, fue algo. En esa película fue fundamental Rainer Falkenburg, que fue es casi el protagonista de la película, aparte del cuadro, el que es, para mí fue capaz de dar una idea de lo que significaba. Y otra cosa fundamental fue, bueno, en todas las películas que le damos mucha importancia a la música. O sea, la música es una parte fundamental de las películas. Cuando, como en Jerez, pues, he podido trabajar con Jorge Magaz, que es un músico extraordinario, y cuando no he podido con él, por ejemplo, en El Bosco, pues realmente la música está hecha de temas musicales. Tuvimos la suerte de contar con Lana del Rey, que es una estrella y que pudimos, vio el clip que le habíamos mandado y nos hizo un precio completamente asequible, inusual en alguien tan conocido, ¿no?, y tan actual, ¿no? Y luego, por supuesto, la música de Arvo Pärt, que para mí es el gran músico actual, ¿no? Y que además tuve la suerte de que la película el año siguiente fuera seleccionada para un festival que hace Arvo Pärt en Estonia con las películas que utilizan su música. Y nos seleccionaron y nos invitaron a estar un par de días en Estonia con Arvo Pärt, en fin, a ir a su casa, a conocerle. Y fue un auténtico privilegio, la verdad. José Luis. Sí. Sí, perdóname, a mí un tema que siempre me llama la atención, ¿no?, con el cine documental y que me gustaría que nos hablaras un poco de él, es de la intencionalidad del director, ¿no? Cómo quizás es verdad, o sea, las imágenes pueden decir una cosa o pueden llegar a decir la contraria, ¿no? Entonces, bueno, que nos hables un poco de esa ética, digamos, del director para realmente contar la historia cómo fue, ¿no? Cómo ocurre. Bueno, hay una frase de Emily Dickinson, dice que cuenta la verdad, pero cuéntala con intención. Pero claro, lo importante de la frase es cuenta la verdad, o sea, que no... entonces, bueno, yo creo que hay una verdad, que existe la verdad, no soy nada relativista. Intento aproximarme a ella, o sea, lo más que puedo. Es una búsqueda de la verdad. Evidentemente, la verdad es demasiado compleja, o sea, como para aprenderla en su totalidad o para estar seguros. Pero creo que lo importante es buscarla sinceramente, ¿no? Y esa es
mi aproximación a esta. O sea, evidentemente con una intención, con un sesgo, claro, porque sí, porque claro, tú tienes a través del tiempo de realización, lo que has aprendido, lo que quieres, pues por ejemplo en Altamira la idea al final es que el arte no evoluciona, no ha evolucionado, o sea que ya cuando empezó estaba todo lo que es importante estaba ahí, ¿no? No sé, esa idea también que mantengo las películas de mantener el misterio, ¿no? El Bosco al final acaba con una frase de Falkenburg que dice, ¿no? que el pintor lo que quería hacer era que su idea permaneciera en el misterio, ¿no? Que tuvieras que buscarlo, ¿no? Que tuvieras que buscarlo. Y ese es lo que yo pretendo, ¿no? Que cada película sea como un camino para el espectador, o sea, en el que no llegas solamente a encontrar la solución, pero que el camino haya merecido la pena, ¿no? De alguna manera, ¿no? No sé, por eso la frase esta de Dickinson me gustó mucho. Cuenta la verdad, pero con intención. Gracias. Ver, tenemos un corto más. Sí, tenemos. Es que sí, ahora iba a hablar de las películas que estamos. Esta es, sí, el corto que vamos a ver es una película que empezamos a rodar, pero que claro, se paró con toda el virus, ¿no? O sea, que realmente estábamos en México, cuando volvimos de México ya la cosa estaba aquí fatal, ¿no? Y bueno, teníamos que rodar estos meses en Veracruz y es una película que es sobre un fantástico cantante, ¿no? Un fantástico músico, un artista, que es Javier Camarena, el tenor, ¿no? Mexicano, que ahora es uno de los grandes figuras de la ópera y de la lírica, ¿no? Y la verdad que fue apasionante. Estuvimos en México con él, que actuaba en el Teatro Bellas Artes, y luego él dio unas masterclass fantásticas, ¿no? Que fue súper enriquecedora. Y bueno, el proyecto ahora mismo se ha quedado, bueno, esperamos retomarlo cuando podamos, pero claro, si quieres ponlo ya y vemos a Javier. Sí, lo ponemos. Hola, ¿cómo están? Soy Javier Camarena. Yo empecé a estudiar música a los 19 años, pero a esos 19 años yo ya estaba seguro que lo que yo quería hacer era música. Empezamos, Javier. Estas son las mañanitas. Una ciudad con olor a tierra mojada, de arcoíris. Era un lugar ideal para ser niño. Yo gritaba tendido sin problema y me encantaba escuchar el eco. Y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. La música siempre fue algo divertido. En mis tiempos de preparatoria, que no fue hace mucho, yo era afinado y cantaba, pero no tenía ni la más remota idea de ópera. Sai, quando facciamo il terzetto nel secondo atto? Por ejemplo, para mi mamá es que ¿para qué estudias? O sea, vas, cantas y ya, ¿no? Que bueno, al inicio de la carrera pues uno se emociona y vas diciendo, sí, hoy voy a cantar esta cosa. Así voy a cantar El Pirata. Esta ópera nadie la canta porque es una obra completamente imposible de cantar. Igual me he crecido un poco por venderte bien y he dicho el mejor tenor del mundo, pero igual es verdad. Bueno, uno hace lo que puede. No era consciente
de hasta dónde se puede llegar con la voz humana. Nos besamos y la gente está aplaudiendo locos y nosotros hablamos, ¿cómo te fue? ¿Estás contento? Y él, sí, estoy contento. Ah, espera, tienes un poquito rojo en los labios. Y esto lo digo con puritito corazón. Que Dios lo bendiga por lo hermoso que canta y por lo delicioso que es usted como persona. Muchas gracias. Al final del día termina la función, se apagan los reflectores, se va toda la gente, se van los fans y todo, y al final la luz se apaga y está mi familia. Te quiero tal y cual, sin condiciones. Ahí yo soy papá, soy esposo, soy hijo, primo, soy Javier. Bueno, pues esta es el proyecto en marcha que tenemos. La última película que hemos acabado ahora, durante estos meses, ha sido Formentor, El mar de las palabras, que es una película sobre un hotel que hay en Mallorca, en el Cabo de Formentor, y que tiene una historia muy interesante porque el hotel fue fundado por un argentino, Adán Diel, en el año 29, en una parte del Cabo en la que no había carretera. O sea, la carretera la hizo después de abrir el hotel. O sea, al principio había que ir con barco, ¿no? El hotel pasó por muchas etapas de su vida y ahora ahí se realizan unos grandes conciertos en verano y hemos estado, rodando todo el proceso. Es un sitio increíble que esperamos que poder volver en algún momento. Y es una película que hemos hecho con Juan Gordon y Morena y Rodrigo Espinel y el grupo Barceló, y que es lo que hemos acabado de entregar estos últimos días, ¿no? O sea que ahí tenemos proyectos variados, hacemos de muchas cosas y, como veis... Pues si te parece, José Luis, vamos a empezar el turno de preguntas, porque hay varias preguntas. Yo sí te quiero dar las gracias. Además, creo que hay una cosa que consigues, no sé si con intencionalidad o no, pero es emocionar. Y es que yo varios de los fragmentos que nos has puesto aquí me han emocionado. También lo hizo mucho el que nos enviaste por correo electrónico. Así que la verdad que... y bueno, fíjate, no hemos hablado de Piedad, Bueno, es que Piedad hay que llevársela, bueno, ya no podemos, ya lo hemos comentado antes, pero era para llevársela a casa, adoptarla y quedarse con ella a su lado. Sí, no, Piedad fue una mujer maravillosa, ¿no? Ese documental pequeño corto lo hicimos con Julio López Mondéjar, que era, porque él es el gran experto en fotografía española, y Piedad fue un descubrimiento, fue un amor. Si lo habéis visto, si no lo habéis visto, por favor, merece la pena verlo, porque es una mujer que transmite una esperanza fantástica, ¿no? Efectivamente. Pues si te parece, empezamos el turno de preguntas. Vamos a empezar con alguna pregunta de YouTube. Javier Dávila pregunta, dice, buenas tardes, José Luis, me gustaría saber alguna dificultad a la hora de hacer alguna investigación. Me refiero a alguna injerencia de tipo administrativo, político o similar que no hayan facilitado algún tipo de documentación u otro tipo de material. Y también quiere saber cómo ha influido tu infancia y tu adolescencia en la mirada de tus películas. A ver, no... O sea, lo más difícil en un documental, lo más difícil es, digamos, es encontrar la financiación, o sea, es poder tener los medios para hacerlo, ¿no? Ahí
una vez que los tienes, pues no hemos tenido mayores injerencias. Bueno, en saltar los cielos, rodando en Cuba, bueno, en Cuba no nos dejaron rodar, pero bueno, eso nos quitaron las cámaras directamente, porque íbamos a entrevistar al hijo de Ramón, el hijo adoptado de Ramón Mercader, que entonces vivía en Cuba, y bueno, al principio nos dijeron que sí, que muy bien, que teníamos, y cuando llegamos allí nos quitaron las cámaras y ya está, nos las devolvieron cuando nos fuimos y ya está. Pero no puedo... Hombre, hay cosas, hay materiales que cuestan más conseguir, pero vamos, no recuerdo así digamos una... y como... Pues, la pregunta era cómo mi infancia había... ¿Cómo ha influido tu infancia y adolescencia en la mirada de tus películas? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, no, yo no sé, la verdad es que desde muy pequeño, ya cuando iba al cine, me gustaba, sobre todo en los westerns, ¿no? Esos minutos que hay al principio que no pasa nada, que está la granja, van a sacar los caballos, los dan de beber y no sé, y ya cuando empezaba la acción casi que me fastidiaba, ¿no? Que decía, bueno, ¿por qué no dura un poquito más esto? quizás por ahí venga algo, no lo sé. Luego yo empecé muy joven bueno, a mí me gustaban mucho los pájaros y yo quería ser ornitólogo de pequeño, de hecho empecé a estudiar. Y entonces me pasaba el día en el campo haciendo fotos de pájaros, ¿no? Y luego yo empecé por la fotografía, o sea, la verdad es que yo lo que quería era ser fotógrafo. Pero bueno, la verdad es que la fotografía es un oficio más solitario y bueno, tuve la oportunidad, por suerte, de trabajar en una película con un amigo y ya, pues allí ya... luego tuve la suerte tremenda, ¿no? de contactar con la productora de Elías Querejeta. Y entonces, bueno, éramos los jóvenes que estábamos allí alrededor de las películas que se hacían. Entonces, bueno, ayudábamos en lo que podíamos y cuando había una película, pues te contrataban de auxiliar o de meritorio o de lo que fuera, ¿no? Pero mientras estabas allí, pues echando una mano en las cosas de la productora, pero te dejaban meterte a montaje con Pablo del Amo o te dejaban en los materiales para hacer un corto. En fin, fue una maravillosa escuela, la verdad, aquella que Elías tenía allí en su productora. Genial. Tiene ahora abierto el micrófono María del Mar. Buenas tardes, María del Mar. Hola, buenas tardes. Primero quiero dar las gracias por la maravillosa exposición. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Mi pregunta es una aproximación de cuánto tiempo puede llevar el realizar un documental, desde la concepción o la propuesta hasta que ya sale al mercado. Pues, a ver, el tiempo de producción es alrededor de un año, un poco, quizás algo más de un año. Claro, de cuándo empiezas digamos, eso es el tiempo desde que ya has conseguido la financiación. Hay documentales, como comentábamos con Un instante de la vida ajena, de Madronita, que fueron 7 años hasta que conseguimos la autorización de la familia, ¿no? O sea, por ejemplo. Y hay otras veces que estás, pues eso, o sea, durante un año para financiarlo o 2 años no es raro que se pase. Vamos, el tiempo pasa cada vez más rápido, la verdad. Perdón, que no veo aquí nada. Sí. Un segundo, perdonad. Sí, está abierto ahora el micrófono de Juan. Me han dicho, darme un segundo que lo abrimos. Juan. Vale. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la magnífica charla que nos estás ofreciendo esta tarde.
Yo quería preguntarte ¿cuál es la perspectiva del cine documental en las salas de cine hoy, y si crees que con el auge de las plataformas digitales el cine documental va a tener un nuevo impulso. Y otra pregunta que me gustaría saber, pues, la versión que ha avanzado antes que le gustaría hacer de Imperiofobia, si tiene previstos ya algunos plazos y si ya ha hablado con Elvira Roca o cuenta con su colaboración. Muchas gracias. Bueno, a ver, las salas de cine, pues no sabría qué contarte. O sea, no sabemos qué puede pasar. O sea, el documental es verdad que ha tenido un auge. Cuando yo hice el primer documental, Asaltar los cielos, mis amigos productores me decían, pero bueno, no, un documental, eso no, ¿para qué haces eso? Si no sirve para nada. Bueno, unos años después estaban haciendo documentales todos. Lo cual no quiere decir que sea más fácil, sino que bueno, o sea, por ejemplo, las plataformas tienen un montón de documentales. Pero claro, cuando yo he intentado proponer cosas, pues lo que me piden son documentales de crímenes, de sucesos prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, no es lo que yo más cómodo me siento haciendo, ¿no? Entonces, hombre, es fantástico de verdad ver una película, bueno, o sea, en una sala de cine, como además se ruedan ahora, pues, por ejemplo, no sé, ver el Bosco con los detalles del cuadro en una pantalla considerable, pues es como se debe ver, ¿no? Pero claro, no sé, fíjate, es difícil ya el cine para la ficción. Quizás ha mejorado para el documental, pero no sé qué decirte. Nos sigue costando mucho estrenar. Hemos tenido con versión digital, que es esta distribuidora que distribuye las óperas en los cines y los documentales de arte. Hemos tenido muy buenas experiencias con ellos y la verdad es que están haciendo mucho han encontrado un público que está interesado en estas cosas y va funcionando. Y entonces utilizan los cines en los horarios no comerciales de los fines de semana y la verdad es que está yendo bastante bien. Yo creo que es una opción muy interesante. Y con lo que dices de Imperiofobia, por supuesto que está Elvira en el proyecto desde hace tiempo. O sea, yo leí el libro y conseguí rápidamente el teléfono de Elvira, la llamé y desde entonces, pues, en fin, estamos en ello y nos hemos hecho amigos. Muchas gracias, José Luis. Pues seguimos con el turno de pregunta y nos pregunta un oyente el papel que tiene el uso de la ficción, de escenas de ficción en el documental. Bueno, sí, es muy interesante, desde luego, porque bueno, hay documentales en los que se usa la reconstrucción de las escenas por el propio documental. O sea, es una pequeña ficción porque, claro, normalmente no está hecha con grandes actores y está hecha, bueno, de una forma pues sencilla, porque, claro, si no ya harías la película de ficción si tuvieras ese presupuesto, ¿no? Y luego está otra cosa como la utilización de secuencias de películas en el documental. Pero, claro, como habíamos hablado un poco al principio, si todo el cine es documental, ahí es donde se demuestra el valor de las imágenes, ¿no? para explicar. La verdad es que nosotros recurrimos mucho a películas, ¿no? para contar cosas, sobre todo cosas del pasado, ¿no? Para marcar una época o simplemente, bueno, ahora estamos haciendo otra película sobre la zarzuela y con el Teatro de la Zarzuela y evidentemente ahí estamos utilizando un material de archivo fantástico de zarzuelas llevadas al cine, porque
además, curiosamente, se hicieron muchas zarzuelas en cine mudo. O sea, que no, antes del sonoro se rodaban zarzuelas en películas, ¿no? Entonces, desde luego hay un problema, claro, que muchas veces es el precio de comprar los derechos de las imágenes de las películas, ¿no? Que es lo que te limita. En la película de Jerez y El palo cortado, pues hay unas secuencias maravillosas de películas de Roger Corman y había secuencias increíbles de películas de gente, de actores viviendo manzanilla, ¿no? Que hay un montón en el cine español del Jerez, cuando en la época, en los años 30 y 40, el Jerez era una bebida muy normal, muy de consumo. Entonces todas las películas la gente bebía Jerez, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos algunas de estas en esa película. Pero sí, desde luego, es uno del recurso muy, muy utilizado. Desde luego, estás consiguiendo una cosa, y es que tengamos una lista de documentales que tenemos que ver. O sea, bueno, iba a decir, espero que aumenten el estado de alarma, eso no es verdad, pero desde luego espero que los fines de semana nos cundan mucho, porque tenemos todos los que te estamos escuchando mucho trabajo. Seguimos con el turno de preguntas. Estoy intentando abrir el micrófono de Víctor Escribano. Víctor, buenas tardes. Sí, no sé si nos oye Víctor, si no... Sí, Víctor, Hola. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy bien. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, no, quería preguntarle a José porque ha hablado de dar vuelta alrededor del misterio y ha hablado de la responsabilidad de buscar la verdad, algo que sabe que no va a alcanzar, pero a lo que intenta honestamente aproximarse. Viendo que en sus películas se habla en todas, directa o indirectamente, de Dios, preguntarle a José si es esa la verdad a la que él intenta acercarse. Víctor, en realidad sí, esa es la verdad. De alguna manera sí, esa es la verdad última, sí. Eso es lo que intento. No sé muy bien por qué caminos, pero sería la intención. Gracias. Pues seguimos con el turno de preguntas. Juan Manuel Giner tenía también una pregunta. Dice, me parecen geniales las películas de José Luis. Dice, ¿y cómo tocan la sensibilidad? Dice, ¿cómo lo consigues? Pues, Juanma, no lo sé. O sea, pues no lo sé. O sea, bueno, es a base de prueba y error, de trabajar mucho, de probar cosas, no sé, no, ojalá lo supiera. No sé, a lo mejor no sé, yo también cuando hago una película quiero que, bueno, ya lo he contado un poco antes, ¿no? Que lo hago quiero que les guste a mis amigos, a la gente que valoro, también a la gente, por supuesto, al equipo que para eso la sufre, ¿no? Y también a los que participan en la película. O sea, nunca me he propuesto traicionar a nadie que saliera en la película, o desde luego no lo he hecho intencionadamente, ¿no? O sea, quiero no sé, quiero que incluso si Ramón Mercader la viera, le pareciera bien la película de Saltar los cielos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no sabría cómo no sé, te pones a ello y ya, y vas saliendo. Bueno, eso decís los que sois muy buenos en lo vuestro, porque los demás nos ponemos a hacer otras cosas y nunca van saliendo como queremos. O sea, pero bueno, es que hay que ponerse mucho. Bueno, yo creo que hay que tener muchas más cosas, pero... De verdad, o sea, no es una cuestión, ya te digo, una película es un proceso largo, ¿no?
O sea que no, ojalá pudiera hacerlas en menos tiempo, pero es un trabajo intenso no sé. Bueno, hemos abierto ahora el micrófono de Aida Gandara. Aida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Fundación Tatiana, a Álvaro, a Leticia por esta... Siempre, ya soy fan de ustedes y de todas estas conferencias tan extraordinarias. Felicito al conferencista y le quiero preguntar si hay manera de obtener, sé que se quedó a lo mejor en el tintero, el documental sobre Javier Camarena. Yo soy muy asidua a la ópera y de hecho cuando ha venido a México lo he visto en vivo. No sé si pudiera me pudiera usted dar una copia de ese documental. Pues mira, me encantaría, pero es que no lo hemos empezado, no lo estamos empezando. Ah, ok. O sea que sabes que habíamos empezado en México a rodar en febrero y en marzo se paró todo. Entonces Javier está en su casa, claro, se han acabado las representaciones en todo el mundo. Teníamos previsto ir a Veracruz a rodar con su familia, con sus padres. Claro, no pudo ser. Teníamos que ir a Nueva York, tampoco pudo ser. O sea, no, realmente estamos todos en casa, claro. Y de ese fragmentito que tenemos por ahí que me encantó, o sea, de ese pequeño fragmento que puedas tener, no puedo tener todavía nada. Bueno, eso sí, eso te lo puedes. Eso es el tráiler que hicimos para financiar la película. Ah, ok. Eso es el pre-tráiler, digamos, que normalmente se hace para buscar financiación o para interesar a una cadena o para... O sea, que eso está hecho pues antes de rodar, simplemente con una entrevista de Javier que hicimos en el Teatro Real y archivos suyos. Muchas gracias, José Luis. Estamos ahora abriendo el micrófono de Antonio Job. Antonio, buenas tardes. Siempre que abrimos un micro tarda un poquito el audio en ajustarse. Sí, Antonio, buenas tardes. Paso yo a leer su pregunta. Antonio dice, ha dicho que uno de los problemas más importantes es el de conseguir la financiación. Por ejemplo, en el documental de Imperiofobia, ¿han contemplado la posibilidad de pequeñas aportaciones privadas? ¿Cómo podemos aportar algo? Pues sí, Antonio, lo estamos pensando, ¿no? Porque creo que sería una... bueno, la verdad es que hay mucho interés por el planteamiento que Elvira ha levantado un interés muy grande en todo el país y fuera del país, hay muchos países de la América hispana por el tema y sí, la verdad es que es una de las soluciones que estamos planteando. Sí, y, bueno, estaríamos encantados de que cualquier ayuda, cualquier cosa que se le ocurra a alguien, ¿no? Bueno, pues aquí ya parece que llegarían unas pequeñas aportaciones, o sea que ya hay un primer paso. También te preguntan, José Luis, desde YouTube te preguntan, ¿para cuándo un documental sobre la muerte? Pues, a ver, claro, el otro día en la charla de José... De Enrique Bonete. No, de los poetas, de Jesús y de... Sí, de José y Mateos y de Jesús Montiel. Y hablan fue muy interesante, de la función del arte, ¿no? Y según Tarkovsky, el gran director ruso, el autor de Rublev o de Solaris o de tantas... dice que la función del arte es prepararnos para la muerte. Entonces, la función del gran arte es preparar al hombre para la muerte. Y entonces, quizás
sí, intento acercarme a eso, ¿no? Un poco, ¿no? Pero sí, desde luego sería un gran tema cogerlo así por los cuernos, a la muerte, desde luego. Muchas gracias. Jorge Godenzi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Buenas gracias. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes aquí desde el Perú. En primer lugar, para felicitar al expositor. Vuestra narración y descripción sobre el documental o la orientación que tiene este arte realmente aquí nos ha fascinado. Yo quería hacerle una pregunta, distinguido expositor, desde mi lado profano. Yo he considerado y considero que David Attenborough tiene magníficos documentales y desde mi punto de vista, insisto, la de un mero espectador aficionado, considero que es un extraordinario documentalista. ¿Usted, desde su perspectiva, tiene el mismo parecer? ¿Considera que, por ejemplo, ese documental famosísimo, La vida, muerte, creo que se intitula, usted lo catalogaría como un documental y como modelo de documental que se debe de promover en estos días? Es la pregunta. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Me alegra mucho que en el Perú bueno, me escuchen o me sigan. Y yo tengo muchos amigos en el Perú, he rodado varias películas allá. Y bueno, desde luego sí, ¿no? Attenborough y la tradición inglesa de documentales son documentales de una grandísima calidad. O sea, es increíble como las imágenes que consiguen a veces de naturaleza. Es un trabajo muy, muy específico. Yo empecé un poco queriendo hacer eso, pues cuando era joven y quería ser ornitólogo. O sea, decíamos... Pero claro, los niveles que han llegado ahora eran ni siquiera inimaginables para nosotros entonces. Y sí, desde luego, yo los disfruto mucho también, los documentales de Attenborough y de naturaleza. Hay uno ahora que también estamos viendo, que es los animales de noche o la selva de noche, ¿no? que han rodado con infrarrojos y con técnicas increíbles, y se ve la noche en África de una forma espectacular. Pero sí, desde luego. No, hay muchos temas de documentales. Hemos elegido un hueco ahí, ¿no? Un poco amplio, pero hay documentales de tantas cosas. Es un mundo fascinante. José Luis, vamos a tener que ir acabando, pero yo sí que quería pedir un favor, y es en ese mundo fascinante del que muchos reconocemos nuestra más absoluta incultura, yo sí te pediría si me puedes hacer llegar una lista que yo, por supuesto, distribuiría entre todas las personas que se han apuntado, de los documentales que, en tu opinión, hay que ver para dejar de ser incultos en esta materia, que a mí desde luego me has abierto los ojos y que me encantaría profundizar, y por lo que leo en el chat y en YouTube también hay mucha gente que le gustaría ampliarla. Yo te lo hago y lo mandamos. Ahora solo te voy a decir unos 2 o 3. Primero, primero los de mi mujer, los de Arantxa Aguirre, que son unos documentales maravillosos, y que Dancing Beethoven o la Granados son verdaderas obras de arte. Y además tiene una parte de no todo, pero de lo que hace es documentales sobre ballet, porque ella fue bailarina y hace todas las películas del Ballet Béjart de Lausanne, y son una maravilla. Hace poco han puesto en el ballet un ciclo de todas las películas. Y esos hay que verlos, por supuesto. Y luego otro documentalista español que para mí es el mejor, y el que, aparte de ser gran amigo mío, que es Iñaki Arteta, que lleva años haciendo películas sobre las víctimas de ETA, que sus películas tienen un valor incalculable, y que yo es el único que, cuando hemos competido en algún premio, en los Goya, y como yo soy de la academia y tal, pues en vez de votarme a mí, le voto. Genial, pues de verdad que muchísimas gracias. Voy a esperar esa lista que prometo distribuir entre todos.
y muchas gracias por acompañarnos. Espero poder recuperarte también como oyente de nuestras conferencias. En breve publicaremos el calendario de conferencias de las próximas semanas. De nuevo, muchísimas gracias por abrirnos los ojos a otro tipo de cine, y yo te repito que lo que he visto me has emocionado, nos has emocionado a todos, nos has enseñado a ver de otra forma y hemos aprendido mucho esta tarde. Bueno, si alguien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere conseguir un documental, o sea, nos puede encontrar en lopezleafilms.com. Pues perfecto. Muchísimas gracias de nuevo, muy buenas tardes y espero que hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias, José Luis.